SAWAC Radio, Veritas Audire, transmitiendo desde la parroquia de la Inmaculada Concepción, en el municipio de Zapotlán de Juárez, Hidalgo, presenta SAWAC Radio, Veritas Audire, transmitiendo desde la parroquia de la Inmaculada Concepción, en el municipio de Zapotlán de Juárez, Hidalgo, presenta. Ellos vivieron el Evangelio. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a una emisión más de su programa Ellos vivieron el Evangelio. En esta ocasión hablaremos de Felipe y Santiago Apóstoles, cuya fiesta se celebra en la Iglesia Universal el día 3 de mayo, pero debido a la fiesta de la Santa Cruz que nosotros celebramos ese mismo día, pues la Comisión de Liturgia de la Conferencia del Episcopado Mexicano determinó a bien celebrarlos el día 4 de mayo. Estás escuchando SAWAC Radio, Veritas Audire, transmitiendo desde la parroquia de la Inmaculada Concepción, en el municipio de Zapotlán de Juárez, Hidalgo. Muy poco se sabe acerca de Felipe y Santiago Apóstoles, pero trataremos de llevar hasta ustedes los datos más significativos que encontramos sobre ellos. Son 2 de las 12 columnas de la Iglesia. No entenderían todo lo que predicaba el Maestro, pero por encima de todas las dificultades le permanecieron siempre fieles. Tuvo que ser un momento de gran expectación aquel amanecer sobre la montaña. Jesús había pasado la noche en oración. Muchos le habían seguido, y al amanecer, Jesús empezó a nombrar 12 nombres, a quienes llamó apóstoles. Felipe y Santiago, el de Alfeo, no podrían contener la emoción cuando se sintieron llamados por el Divino Maestro. Felipe ya había sido llamado antes por Jesús. «Sígueme», le dijo un día junto al lago de Genesaret, su lago, pues también él era de Betsaida, como Andrés y Pedro. Y Felipe le siguió sin dilación alguna. Y además se convirtió en propagandista. Encontró a Bartolomé y lo atrajo hacia Jesús. «Ven y verás», le dijo. Y Bartolomé se unió también al grupo apostólico. Felipe siguió fielmente a Jesús. A veces parece un poco ingenuo y como si Jesús bromeara con él. «Felipe, ¿cómo dar de comer a toda esta gente?» Y Felipe calcula que haría falta mucho dinero para conseguirlo. El discurso de la última cena le debió parecer largo y oscuro. «Muéstranos el Padre», interrumpe a Jesús, «y esto nos basta». Jesús le aclara: «Felipe, quien me ve a mí, ve también al Padre». Hay en el Evangelio otra intervención de Felipe. Felipe es nombre griego, y algo conocería sobre esta lengua. Cuando un grupo de griegos quiso hablar con Jesús, se dirigió a Felipe para obtener la audiencia, quien a su vez acudió a Andrés para conseguirla. De Santiago no aparecen intervenciones concretas en el Evangelio. Se sabe que era de Caná y pariente del Señor. Según la opinión más probable, parece que su madre era hermana de la Virgen, y por eso se le llamaba hermano de Jesús, que en hebreo significaba primo o cualquier clase de parentesco. Es uno de los pocos parientes de Jesús que creyeron en él antes de la pasión. Cuando los apóstoles se dispersaron después de Pentecostés, Felipe y Santiago son los menos andariegos. Felipe quedó en Frigia, predicando, bautizando, fiel a las enseñanzas del Maestro. A veces llegaba a la vecina Laodicea, a cultivar la semilla que había sembrado el apóstol Pablo. Santiago fue el primer obispo de Jerusalén, el obispo apropiado para la transición, fiel a la doctrina de Jesús sin abandonar la ley de Moisés. Preside el concilio de Jerusalén y consigue la paz entre los judíos convertidos y los paganos que pasan al cristianismo, a los que no se deben imponer las prácticas judías. Era un tema espinoso,
y supo encontrar el equilibrio. San Pablo no duda en llamarle columna de la Iglesia. Era un gran asceta, pacífico y tenaz a la vez. Santiago escribió una importante carta a las 12 tribus de la dispersión, que contiene una serie de normas morales inspiradas en los libros sapienciales, pero impregnadas ya de la espiritualidad del Sermón de la Montaña. Normas preciosas sobre la verdad, la libertad, la caridad, la concordia, la unión inseparable de fe y obras. Llama la atención su insistencia en los pecados de la lengua y de modo particular sus apóstrofes contra los ricos que se olvidan de sus jornaleros y solo piensan en atesorar todo lo cual un día se volverá contra ellos. Estás escuchando SAWAC Radio, Veritas Audire, transmitiendo desde la parroquia de la Inmaculada Concepción, en el municipio de Zapotlán de Juárez, Hidalgo. Estamos de regreso en esta emisión de su programa Ellos vivieron el Evangelio, en donde estamos compartiendo datos acerca de la vida de los santos Felipe y Santiago. Celebramos juntos a estos dos apóstoles de Jesucristo porque en torno al siglo VI sus restos fueron llevados a Roma. Ambos pertenecieron al grupo de los 12 apóstoles, hombres que Jesucristo escogió, preparó y envió para la predicación de la buena nueva, dándoles este mandato: Id pues y haced discípulos a todas las gentes, bautizándolas en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, y enseñándoles a guardar todo lo que yo os he mandado. Felipe y Santiago dieron su vida por amor a Jesucristo y a la predicación del Evangelio. El primero fue crucificado cabeza abajo en Frigia, y Santiago murió apedreado hacia el año 62. Felipe, como habíamos comentado, era natural de Betsaida, junto al lago Genesaret, donde tantas veces Jesucristo predicó. Fue primero discípulo de Juan el Bautista, hasta que Jesús lo llamó a ser apóstol. Felipe, sin perder tiempo, le anunció a Natanael que por fin había encontrado al Mesías. Sabemos también que estuvo presente en las bodas de Caná, y que en el milagro de la multiplicación de los panes y los peces, fue a él a quien se dirigió el Señor para preguntarle cómo podían hacer para saciar el hambre de tanta gente. Interviene junto con Andrés en el episodio en que unos griegos quieren conocer a Jesús. La tradición dice que Felipe llevó el Evangelio a Frigia, hoy Asia Menor, donde fue crucificado. Santiago, en cambio, permanece en Jerusalén. Como ya mencionábamos, él era pariente del Señor. Los evangelios nos hablan de él como el hermano de Jesús, no porque fuera hermano de sangre, sino porque en el lenguaje bíblico se les dice hermanos a los parientes cercanos. Probablemente Santiago y Jesús fueran primos. También se lo llama el menor para diferenciarlo del otro apóstol, Santiago el mayor, hermano de Juan, martirizado poco después de la muerte de Cristo. San Pablo dice que el apóstol Santiago, junto con San Pedro y San Juan, fueron columnas de la iglesia primitiva. En repetidas ocasiones, Jesús quiso estar a solas con ellos. Santiago fue obispo de Jerusalén, donde tuvo lugar el primer concilio en el que se trató el tema de la evangelización a los gentiles. Se dedicó a predicar principalmente entre los judíos de Jerusalén, y allí fue donde lo mataron. Finalmente, Santiago es autor de una de las cartas del Nuevo Testamento. ¿Cuántas enseñanzas nos dejan estos dos hombres simples que dedicaron su vida a conocer y a amar a Cristo, y a llevar su evangelio a todos los hombres? Meditemos cuánto nos enseña el evangelio sobre ellos que recorrieron el camino de la fe antes que nosotros. Nos señalan por dónde debemos avanzar. Jesús llamó a Felipe a pertenecer al grupo de los apóstoles. Ese sígueme resuena fuertemente en el corazón de este sencillo hombre que anhelaba el encuentro con el Mesías tan esperado. Y él no puede callar ese encuentro y le dice a Natanael que había encontrado al Mesías del que escribieron Moisés y los profetas. Le explicaba, en fin, que había encontrado a la persona que daría sentido a su vida.
Ante la desconfianza de Natanael, Felipe replica: ven y lo verás. Así fue. Natanael encontró también al Señor y creyó, y lo siguió, llegando a ser apóstol. Felipe fue el instrumento de que Jesús se valió para que Natanael también lo encontrara. Y eso espera también de nosotros, que demos testimonio de palabra y de vida, de que encontramos a Jesús, porque Jesús nos encontró primero, y que es a Él al único que seguimos, porque es nuestra felicidad. Cuenta también el Evangelio que en el día de la multiplicación de los panes, antes de obrar el milagro, Jesús, preocupado por el hambre y las necesidades de quienes lo seguían, le preguntó a Felipe: ¿dónde vamos a comprar panes para que coman estos? Ante la respuesta de Felipe, de que ni 200 denarios alcanzarían para paliar el hambre de la gente allí reunida, Jesús demuestra cuánto le importan nuestras necesidades y que nada para Él es imposible. Multiplica los panes y todos terminaron saciados. Cuando los cálculos humanos nos cierran, no nos quepa duda de que allí Jesús quiere actuar. Pero lo quiere hacer de una manera evidente, para que nosotros que tantas veces nos dormimos y olvidamos, descubramos su amor misericordioso. Él lo único que nos pide es un mínimo de colaboración: 5 panes y 2 peces. Todo lo demás va por cuenta de Él, y nos da hasta saciarnos, hasta saciar nuestro corazón. Una y otra vez, Jesús nos quiere enseñar esto. Ante el pedido de Felipe: Señor, muéstranos al Padre y nos basta, Jesús nos vuelve a recordar: ¿tanto tiempo hace que estoy con ustedes y no me conoces, Felipe? Jesús nos pregunta a cada uno: ¿todavía no te diste cuenta de todo lo que en tu vida tiene que ver conmigo? ¿Y qué lejos estuviste de mi amor cuando te sentiste solo y triste? ¿Fui yo el que en tantas ocasiones, como tantos días tiene tu vida, salí a tu encuentro y te ayudé en todo esto o aquello? En Cristo nos sentimos seguros y amados. Estás escuchando SAWAC Radio, Veritas Audire, transmitiendo desde la Parroquia de la Inmaculada Concepción, en el municipio de Zapotlán de Juárez, Hidalgo. También Santiago tiene mucho para decirnos. Su fe, bondad y buen ejemplo movió a la conversión a muchísimos judíos. Pasaba largas horas arrodillado, rezando en el templo, adorando a Dios, y se sacrificaba para reparar los pecados de los hombres. Santiago fue fiel a Dios. Debió dar testimonio de su fe hasta el extremo. En cierta ocasión, el sumo sacerdote, Anás II, y los jefes de los judíos, muertos de envidia por la admiración que el pueblo tenía a Santiago, y dado que éste no dejaba de predicar las maravillas del Señor, decidieron apedrearlo. Las piedras caían sobre su cuerpo, del mismo modo que Santiago regaba los corazones de aquellos hombres, levantando su oración al cielo y diciendo: Padre Dios, te ruego que los perdones porque no saben lo que hacen. Hasta el último momento, en lugar de mirarse a sí mismo y a su dolor, siguió intercediendo hasta por quienes deseaban su muerte. Esta actitud podemos imitarla en los pequeños golpes que recibimos cuando nos humillan o no nos comprenden. Meditemos una y otra vez esta frase de la epístola de Santiago: la fe sin obras está muerta. Hay a nuestro alrededor demasiadas personas que, como aquellos griegos, anhelan conocer a Cristo. Mostremos con nuestras obras que Jesús habita entre nosotros. Quizá pocos son los datos históricos acerca de estos hombres, pero nos dejan ver en sus actos una vivencia de la teología que predicaban. Meditemos sus enseñanzas y apliquémosla en nuestra vida diaria. Empecemos por nuestra familia. Estás escuchando SAWAC Radio, Veritas Audire,
transmitiendo desde la parroquia de la Inmaculada Concepción, en el municipio de Zapotlán de Juárez, Hidalgo. Estos son los santos varones que Dios eligió con amor verdadero y les dio la gloria eterna. Aleluya. Dios nuestro, que cada año nos alegras con la festividad de los santos apóstoles Felipe y Santiago, concédenos, por su intercesión, tener parte en la pasión y resurrección de tu unigénito, para que merezcamos llegar a contemplarte eternamente. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Estás escuchando SAWAC Radio, Veritas Audire, transmitiendo desde la parroquia de la Inmaculada Concepción, en el municipio de Zapotlán de Juárez, Hidalgo. Hemos llegado al final de una emisión más de la serie Ellos vivieron el Evangelio, compartiendo con ustedes la vida de dos santos apóstoles. Los invitamos a seguirnos a través de nuestras redes sociales, así como desde nuestra app oficial de SAWAC Radio, misma que podrán descargar desde Google Play o desde App Store. De igual manera, recordarles que tenemos programación todos los días de la semana, a las 9 de la mañana y a las 11. Estén pendientes porque estamos por estrenar programación. Y no se olviden, donde nos veamos, platíquenos de Santiago y Felipe. ¡Adiós! Recorría toda Galilea, proclamando el reino de Dios. Curaba enfermedades y dolencias, y con ello su fama se extendió. Le llevaron todos los enfermos, quien estaba aquejado de algún mal. Para todos palabras de consuelo, para todos ternura en su mirar. Y contemplándoles habló: sed felices quienes sois pobres de espíritu, porque vuestro es el reino de los cielos. Sed felices quienes estáis abatidos, será para vosotros el consuelo. Feliz quien es humilde, heredará toda la tierra. Feliz quien tiene hambre y sed de Dios, porque Él les saciará con su alimento. Feliz quien mira con misericordia, porque Dios misericordia le tendrá. Sed felices quienes construís la paz, porque hijos de Dios os llamarán. Feliz quien es perseguido por hacer la voluntad de Dios. Feliz quien tiene limpio el corazón, porque siempre en su camino a Dios verá. No temáis cuando os injurien y persigan, cuando por mí os rechacen y hablen mal. Sed felices que nada os quite la alegría. No dudéis que con vosotros Dios está. Alegraos que el gozo inunde vuestros cuerpos. Descansad, dejad las cargas y el pesar, que el amor que yo os tengo es eterno. Es amor del Padre a la humanidad.
no tengáis miedo a escuchar. Sed felices quienes sois pobres de espíritu, porque vuestro es el reino de los cielos. Sed felices quienes estáis abatidos, será para vosotros el consuelo. Feliz quien es humilde, heredará toda la tierra. Feliz quien tiene hambre y sed de Dios, porque Él les saciará con su alimento. Feliz quien mira con misericordia, porque Dios misericordia le tendrá. Sed felices quienes construís la paz, porque hijos de Dios os llamarán. Feliz quien es perseguido por hacer la voluntad de Dios. Feliz quien tiene limpio el corazón, porque siempre en su camino a Dios verá. SAWAC Radio, Veritas Audire, transmitiendo desde la parroquia de la Inmaculada Concepción, en el municipio de Zapotlán de Juárez, Hidalgo, presentó